Saludos cordiales. En esta oportunidad desarrollaré la videoconferencia de Colonial que lleva por título La transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Soy participante de la Universidad Pedagógica de Bolivia del posgrado eh, que estamos cursando actualmente. Mi nombre es Edwin Choque Sirpa. En ese entendido, desarrollaré también este material en función al video de Enrique Dussel titulado La transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Introducción. Bueno, eh, queremos mencionar que tanto en América Latina como también en Bolivia, lamentablemente hemos sido herederos de modelos educativos foráneos, es decir, extranjeros, que en muchos de los casos han sido imposiciones como ser del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Pero también a la vez hemos sido la reproducción de estructuras de los modelos coloniales. Más allá de potenciar la riqueza cultural o la sabiduría ancestral de nuestros pueblos indígenas originarios, lo que se ha hecho es invisibilizar, marginarlos, o en unos casos completamente desconocerlos. Entonces, es a partir de la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía, lo que se quiere es reorientar, buscar otra manera de llevar adelante los procesos educativos. Pero en ese entendido también tenemos que entender que la educación se convierte en una herramienta poderosa dentro de cada uno de los países, estados o naciones. Lo que se quiere sobre todo es hacer que no se priorice tanto la parte política, sino que se priorice sobre todo la parte pedagógica. En ese entendido, tendríamos que tener bien en claro que lo que se tiene que hacer es que en la enseñanza de la historia no se debe dar ese enfoque de los pueblos eurocéntricos o occidentales, sino más bien lo que se tendría que dar a conocer es el reconocer la diversidad cultural de cada uno de los pueblos indígenas originarios. Pero ante todo también lo que se busca es forjar ciudadanos críticos, orgullosos, para que nos puedan permitir construir un futuro propio de cada uno de nuestros pueblos. También lo que se quiere es la creación de un currículum propio, pero esta creación de un currículum propio tendría que ser desde el rescate de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas. Se la tiene que implementar desde el nivel inicial, primario y secundario. Y la aspiración tendría que ser llegar a transformar hasta en la educación superior, es decir, en la parte de la universidad. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que se pueda promover sobre todo en personas que van a ir a la universidad, valorar la identidad, promover el pensamiento crítico y sobre todo que se tenga profesionales comprometidos con la transformación y poder responder a las necesidades, en este caso de nosotros, responder a la sociedad boliviana. Entonces, lo que se tiene que hacer es educar para la libertad y la soberanía de nuestros pueblos. En ese entendido, no solo se tiene que hacer un replanteamiento de una reforma educativa, finalmente lo que se tiene que hacer es que éste sea de trascendencia, de poder cambiar las estructuras de la educación y no ser, como les puedo decir, solamente teórico, sino también tendría que ser práctico. Es decir, se tiene que buscar la transformación de la educación. Ahora nos vamos a profundizar en la crítica a la pedagogía moderna y propuesta
descolonización. Acá lo que se critica sobre todo es una crítica a la pedagogía moderna. Cuando hablamos de pedagogía moderna, específicamente el ejemplo que más resalta también, según el mismo autor, nos habla de Jean-Jacques Rousseau, más conocido con su obra Emilio. Si nos damos cuenta en esa obra como tal, tiene un enfoque individualista, memorística, que más allá de lo que se quiere en el proceso educativo, no es formar repetidores. Lo que se quiere es formar personas que puedan ser creadores. Pero además, la pedagogía moderna lo que hace es no fomenta la capacidad del análisis crítico. Entonces, lo que hace eh, que, como les digo, solo se fomenta la memoria, que no tengan un análisis crítico ante las diferentes situaciones. Entonces, surge la propuesta de Paulo Freire, y Paulo Freire lo que nos dice es que hay que valorar la historia de nuestros pueblos indígenas, las tradiciones, la identidad cultural, y más aún ya estando en el proceso educativo como tal, se tiene que valorar todas estas características en nuestros estudiantes. Ahora, también lo que se quiere es que nuestros niñas y niños en el proceso educativo se les enseñe sí o sí su lengua original, pero no se lo tiene que hacer para que se pueda despreciar, sino se lo tiene que hacer en el sentido de que se pueda desarrollar una lengua propia que le caracterice a cada uno de nuestros estudiantes. En ese entendido también lo que se busca es de que eh, en ese contraste que se da entre lo que es Rousseau y Paulo Freire, una que está muy centrada en la parte muy individual y la otra que está inmerso sobre todo en la parte contextual, real, de que el estudiante se pueda sentir identificado con su pueblo. Entonces, la educación tiene que verse como un proceso y llevarse adelante como un proceso dialógico, de liberación, que el conocimiento se tiene que construir a partir de la experiencia y sobre todo del contexto donde se desenvuelve el estudiante. Es así que eh, viendo lo que ocurre, digamos, en Bolivia, sabemos muy bien que Bolivia tiene una diversidad de pueblos indígenas originarios. Entonces, esto nos va a permitir hacer con más énfasis lo que es la descolonización pedagógica. Ahora vámonos a lo que es la historia eurocéntrica y la necesidad de una visión propia. Cuando hablamos de esto, lo que nos quiere decir que nosotros no debemos enfocarnos en la enseñanza de la invasión de América o en dar énfasis a lo que llaman ellos el descubrimiento de América, sino tenemos que saber y cambiar de perspectiva. Lo que se tiene que hacer es reconocer la riqueza de las diferentes culturas que han tenido nuestros pueblos. Y ahí podemos mencionar, por ejemplo, los aymaras, los quechuas, los aztecas, los mayas, que quizás han tenido muchos aportes en la parte social, cultural y otros aspectos. También, ¿qué se tiene que hacer ante esta situación? Lo que se tiene que hacer es descolonizar la mente. Y descolonizar la mente significa pues valorar los aportes de las diferentes culturas, no solamente de, de América Latina, sino en la diversidad de cada uno de estos países actualmente. Entonces, a partir de ahí, construir la verdadera identidad de nuestros estudiantes. También hay que hacer entender que no estamos buscando un retroceso o una folclorización de los conceptos. Cuando hablamos de que se pueda incluir en el currículum regionalizado y diversificado, se lo tiene que hacer en el sentido de que es
este tipo de currículos nos pueden permitir dar propuestas que nos puedan satisfacer necesidades problemáticas que tanto el capitalismo y el modelo colonial no han sabido responder.